Lo primero que quiero decir es que los estatutos en borrador fueron distribuidos copiosamente a través de las redes sociales y de los chats de Colombia Humana en todo el país con la suficiente anticipación. Por lo tanto, como se dice en la argot académica, fueron maciados, fueron leídos, fueron discutidos. En ese orden de ideas, importante destacar que previo a la asamblea del 22 de septiembre, en Plaza de Bolívar, hubo 53 asambleas municipales y territoriales, varias de ellas en la ciudad de Bogotá, en las distintas localidades. Y allí, obviamente, se nombraron equipos de relatorías que recogieron la información, recogieron la información y por supuesto la sistematizaron, enviaron esa información sistematizada en donde se encontraban comentarios, opiniones, observaciones, propuestas de modificación, y se enviaron a un correo electrónico que hacía las veces de acopio de todas esas propuestas de las 53 asambleas territoriales, y por supuesto la gente llegó en condiciones óptimas para iniciar el debate, la deliberación. Este fue un encuentro nacional, una asamblea nacional fundacional que sin duda alguna tanto los amigos simpatizantes de Colombia Humana como incluso quienes adversan a la Colombia Humana reconocen que fue un modelo y una metodología singular, nueva, novedosa, innovadora. La primera parte de la asamblea fundacional, que fue la de la mañana, entonces instalamos 6 carpas en la Plaza de Bolívar. Nadie se imaginaba que, porque nadie lo ha hecho en Colombia, fundar un movimiento político, un partido político en el ágora, recogiendo y recuperando la tradición griega, haciendo un ejercicio de democracia directa. Allí se instituyeron y se establecieron 6 carpas, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde hubo discusión permanente sobre el contenido de los estatutos, y todos los elementos y propuestas, discusiones y reflexiones que se tramitaron en las 6 carpas más en las 53 asambleas municipales fueron recogidas para construir efectivamente unos contenidos de estatutos que son el resultado del aporte, de la iniciativa y de la discusión democrática de los colombiahumanistas en todo el país. Por supuesto que eso no fue simplemente como un elemento decorativo de la escenografía, no. Eso produjo unos resultados que fueron incorporados en los estatutos, que esperamos, entre otras cosas, presentarlos como uno de los documentos básicos en el marco de la Ley 130 la próxima semana. Puede ser el día lunes o puede ser el día martes, pero tenga la seguridad que todo lo que propuso y que obviamente tenía sentido recoger para que fuese recogido en la estructura y en los contenidos de los estatutos se recogió. Por ejemplo, como bien se mencionó en el desarrollo de la asamblea fundacional que corrió a partir de las 2 de la tarde. Originalmente los estatutos tenían una arquitectura organizativa muy centralista, muy de las viejas jerarquías, muy del centro hacia los territorios. Bueno, eso fue completamente transformado. Hoy el modelo democrático de Colombia Humana es los nodos municipales que mandatan con su soberanía y con su autonomía el desarrollo de la política nacional del movimiento. Aquí se hizo una importante elaboración conceptual en donde más o menos lo que se dijo fue lo siguiente. Incluso tuvimos la oportunidad de hablar con Petro unos 8 días atrás y de allí surgió justamente ese consenso en torno a este tema que estoy describiendo. Hoy lo importante son los municipios. Hoy en Colombia el gran déficit democrático se tiene que resolver por la vía de darle todo el protagonismo a los municipios, a los territorios. Por lo tanto, los estatutos, organizativamente hablando, de Colombia Humana tienen que reflejar ese contenido fundamental de lo democrático, y es que no están las decisiones, o las decisiones no se toman en un organismo directivo nacional que opera desde Bogotá, sino que es todo lo contrario. La célula fundamental, el corazón fundamental de la democracia de la Colombia Humana lo representan los nodos municipales, que tienen, entre otras cosas, la autonomía para desarrollar
iniciativas del orden municipal, del orden territorial, del orden local, del orden regional, del orden distrital, del orden nacional e incluso del orden internacional. Creo que el ejemplo es perfecto. Como un nodo, vamos a mencionar un caso específico, Pitalito puede perfectamente trazar una línea desde Pitalito en el ámbito internacional, siempre y cuando, en materia de Colombia Humana, siempre y cuando esas iniciativas del orden internacional, del orden global, del orden mundial, que surjan desde Pitalito, desde Mocoa, desde Cuestecita, por ejemplo, en La Guajira, obviamente sean congruentes con los postulados básicos desde el punto de vista político y filosófico de la Colombia Humana. Los documentos que fueron construidos por las comisiones relatoras, tanto en las carpas como en las asambleas locales, están en manos de un equipo de comunicaciones que sirvió como dinamizador del proceso en ese ámbito de lo comunicativo, y efectivamente serán de resorte público, serán de dominio público, porque entre otras cosas lo que queremos hacer es un documento audiovisual y un documento por escrito para que queden las memorias, todas sin excepción, del primer congreso fundacional, hago la corrección, de la primera asamblea fundacional de la Colombia Humana. Y una cosa muy importante, que entre otras cosas permitió superar todas las tensiones que acompañaron en el antes, en el en y un poco en el después de la asamblea fundacional. Y es dejar suficientemente claro que nosotros vamos por la personería jurídica, que en ese orden de ideas la gran prioridad es poder cumplir los requisitos de carácter formal que están establecidos en la Ley 130 y en la 1475, si mal no estoy, y para poder cumplir con todos esos elementos de procedimiento formal que requiere el Consejo Nacional Electoral. Vemos con muy buenos ojos el pronunciamiento de la Corte, de la Procuraduría General de la Nación, en donde apoya de manera contundente con un documento jurídico que tuvimos muchos de nosotros la oportunidad de conocer en la opinión pública, en donde se establece con toda claridad una tesis realmente brillante, y es que las elecciones presidenciales también son un factor constitutivo de manera indirecta, en forma indirecta, del Congreso de la República, o en este caso de la estructura parlamentaria. Con todo eso puedo decir que la gran discusión democrática y la gran discusión de contenidos programáticos y organizativos va a ser en el primer Congreso Constitutivo, o la primera Asamblea Constitutiva ya con personería jurídica otorgada a la Colombia Humana, que en todo caso el organismo directivo que allí se estableció en forma provisional y transitoria, que está conformado por Gustavo Petro como presidente y Ángela María Robledo como vicepresidente, tendrán la responsabilidad y la obligación de, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral, como todo parece indicar, porque se está tejiendo un ambiente altamente favorable a la necesidad de que se le reconozca como tenía que ser, eso es exactamente lo que nosotros esperábamos, que a los 8 millones de colombianos o un poco más que votamos por la propuesta de Petro presidente a nombre de la Colombia Humana, se nos conceda el derecho democrático a tener un movimiento político jurídicamente constituido. En ese momento en que se entregue la personería jurídica, la directiva provisional que ya fue mencionada, Petro y Ángela María, tendrán la obligación de convocar al primer encuentro nacional constitutivo de la Colombia Humana, para que a través de un procedimiento democrático eleccionario, cada región, cada nodo, cada municipio designe democráticamente los delegados y las delegadas para que vengan a participar de ese encuentro nacional constitutivo, que configurará de manera totalmente democrática y participativa el organismo y las directivas del Movimiento Colombia Humana.